hacer una aclaración por cosas que me han venido sucediendo que creo no ameritaban una cuestión de privilegio, pero sí una aclaración. El día 7 de octubre, cuando llegué a la Cámara, después de todas las cosas que nos exigen tanto en el viaje como para ingresar al recinto, a la hora que me tocó hablar, hice reclamo por algo que venía sucediendo casi todas las sesiones, que era recortar los minutos que nos correspondía al interbloque. En ese momento sentí que se me desnudó como mujer, porque a la hora de reclamar, en vez de que la presidencia contestara, me contestó una persona que no debería hacerlo en ese momento, y también mostrando por ahí, diciendo, yo ya hablé con el presidente del blog y me dijo tal cosa, por eso tiene esos minutos, ¿no? Bueno, al día siguiente comienzo a hablar y al comenzar quiero hacer una locución al día que se recordaba al trabajador rural como justicialista, poniendo en valor el aporte que había hecho el general Perón en ese sentido para jerarquizar la tarea de los que eran reconocidos hasta ese momento como conchavos. Inmediatamente la presidenta empezó a hacer observaciones. Y esas observaciones que creo que estaban fuera de lugar, porque cuando yo empecé con eso, así tal como lo hizo la senadora Larra Burru cuando habló en su alocución, muy poco de su parte asignada sobre Néstor Kirchner, en este caso yo solamente iba a hacer referencia al día. Y bueno, se terminó como no había argumentos diciendo, ah, no, porque está leyendo. Eh, yo he recibido muchos malos tratos en este recinto, ¿no? Que se me ha ofrecido bollos, chirlos, y creo que no corresponde entre pares ese trato, sobre todo cuando se habla de un diálogo, de que todos debemos contribuir a que Argentina salga adelante en este momento de crisis. Por eso llamo a la reflexión. Los senadores ya hemos resignado muchísimas cosas para estar en estas condiciones de recinto remoto y seguir trabajando. Hemos resignado ingresar al recinto, hemos resignado tiempo para hablar. Es más, el día anterior tenemos que informar sobre qué vamos a hablar, cuánto tiempo vamos a hablar. Y espero que no se siga instando a mayores controles, ¿no? No me gustaría que contemos con un odio dentro de la Cámara de Senadores que nos exija presentar por escrito lo que vamos a hablar y de acuerdo a que si es aprobado o no, podemos presentarlo en el Pleno. Dicho esto, señor presidente, comienzo a hablar sobre la ley de etiquetado, que tiene muchas virtudes, que tiene muchas bondades, pero considero inoportuna en el momento en el que está Argentina atravesando la pandemia, pero también una crisis económica. Creo que es prácticamente histórico lo que nos está pasando. Entonces, ante el 41% de la pobreza que tiene nuestro país, casi 19 millones de argentinos son pobres, casi 5 millones están en la pobreza estructural. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos vamos a dar el lujo de hablar del exceso de grasas, del exceso de calorías en el día a día que sufre el argentino que lucha para conseguir el dinero para poder llevar adelante la alimentación de su familia? Mire, como integrante de la Comisión de Comercio e Industria, hemos escuchado varias alocuciones y entre esos, mientras ellos hablaban de nutrición, de que el rotulado tenía que ser de un color o de otro color, acá lo importante para nosotros que pertenecemos al interior del interior es que se nos tenga en cuenta las condiciones en las que se encuentran las familias argentinas. Es muy fácil decidir con el estómago lleno y tener resuelto el día a día. Yo quiero saber si a la hora que se plantea esta ley analizaron la situación de los pobres que luchan, por ejemplo, una familia que sale a trabajar su papá o su mamá
para hacer la changa del día de 300 o 400 pesos y destina 300 pesos para comprar, ¿qué compra? Lo más económico. Le puedo asegurar que no va a preguntar en el negocio del barrio si ese producto tiene tal o cual etiquetado, va a preguntar el precio, a ver qué le alcanza con esos 300 pesos. No sé si saben algunos de los que están apoyando la ley, que en el interior la gente compra productos sueltos. Hemos vuelto a esa etapa de la despensa, que compran 10, 20 pesos de aceite porque no le alcanza. Entonces, ante esa situación, me pregunto, ¿cómo es que esa pobre familia destina de los 400 pesos que gana, 100 pesos para comprarse una bebida gaseosa? ¿En qué momento nosotros como Estado no supimos educar, acompañar y hacer creer que eso era un producto suntuoso, que era sinónimo de placer? Por eso digo que cuando nosotros hablamos de esta ley tenemos que plantearla en forma integral. Otro caso es lo que nos ha pasado en esta época ya de pandemia y con la cuarentena, la cantidad de nuevos pobres que hacen cola día a día en los comedores, en los merenderos. No están preguntando cuántas calorías tiene la comida, está rogando que cuando le toque su lugar en la fila le alcance la comida, las porciones para llevarla a su casa. Por eso digo que esta ley es inoportuna. Y en este país de las contradicciones, y acá quiero contarle una anécdota que pasé durante mi diputación cuando fui miembro de la Comisión de Economías Regionales. Visitamos varios circuitos productivos, pero quiero destacar dos, que es el Alto Valle del Río Negro y que es el circuito productivo de cítricos en Entre Ríos. Ambos tenían los mismos problemas, no tenían recursos para levantar su cosecha, el pago, el mísero pago que se le hacía a los productores a la hora de vender su mercadería, el poco consumo interno de las frutas y las verduras, porque ese es el problema. El problema no es el etiquetado, el problema es la educación y la falta de recursos de la ciudadanía para poder acceder a eso. Y como Estado no hemos hecho nada para superar esa situación. Por ejemplo, no hemos hecho nada con los miles y miles de planes de beneficiarios que recibieron dinero y no les exigimos ninguna contraprestación. Por lo menos le hubiésemos exigido que tenga su huerta, su pequeña huerta, aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, para poder al menos cultivar los productos que necesitan. Ya lo decía el general, el hombre que se respeta es aquel el hombre que por lo menos produce lo que consume, si no una sociedad no tiene destino. Y creo que en algún momento este país que ha tenido tantos años de gobierno justicialista ha perdido la brújula porque hemos ido perdiendo la cultura del trabajo y eso no acompañó a todo este proceso que ha acompañado del marketing y todo lo que se dijo acá, incluyó una serie de alimentos que no tienen nada que ver con la nutrición y la salud de que tenemos que, a la que tenemos que apuntar con esta ley. Entonces, yo les quiero decir que no solamente está presente acá el problema que tiene cada una de las familias que lucha diariamente para llegar a fin de mes, sino también está el problema de la industria y de las economías regionales, tal como lo describió Silvia Elías de Pérez. Ella plantea una economía que ha dado muchísimo fruto y mucho trabajo al noroeste argentino, no solamente a Tucumán. Y también se ve afectada las artesanías, esos pequeños circuitos productivos que tenemos en el interior basados en la industria de los dulces caseros. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempos, de estipular determinadas características para las pymes, para las empresas, creo que debemos ponernos un poquito la mano en el corazón y ver qué es lo que ha hecho el Estado argentino para generar educación de una de una alimentación saludable para los argentinos. Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Por eso yo creo que esta ley es un parche. Y en una de las reuniones lo dijo la senadora Fernández Sagasti, que tenemos que trabajar por una ley integral que contemple todas las aristas y no pararnos desde la vereda del que tiene el estómago lleno, sino plantearnos cómo vive la mayoría de los argentinos y también dejar de exigirle al sector privado los esfuerzos en un momento en que el mundo no tiene certezas. ¿Por qué le vamos a exigir cosas que no sabemos si van a poder cumplir ante un mundo que está retrocediendo con todas las acciones que se tomó a raíz de la pandemia? El ejemplo es Europa, están volviendo al confinamiento. Tampoco acá se ha hecho nada para exigir que desde el Estado, por ejemplo, se le diga a la gente que se tiene que hacer los controles. Hay miles de argentinos que a raíz de la cuarentena no se hacen los controles, abandonaron su tratamiento y esto por dicho por de los especialistas. Espero que el Ministerio de Salud esté trabajando en eso. Por eso no acompaño esta ley, por inoportuna y porque no ha contemplado la situación en la que viven los argentinos y menos aún el sector industrial, que cada vez el sector privado que necesita del acompañamiento de todos para poder salir adelante y no nos podemos dar el lujo de perder un puesto de trabajo más. Gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Tiene la